Buenos días, ¿qué tal estás? Espero que estés llevando muy bien estos días de confinamiento en casa y que estés aprovechando para descansar, para disfrutar con la familia y para trabajar un poco también. Bien, voy a intentar dar mi primera clase virtual de lengua, así que perdóname si hay alguna cosa que no hago bien, pero vamos a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible para que esta clase sea lo más parecida posible a una de esas clases que tenemos en Gaztelueta cuando estamos todos juntos. Así que lo primero que te voy a pedir para que esto sea posible es que tengas delante contigo el libro de lengua y el cuaderno de lengua, porque los vamos a utilizar a la hora de hacer alguna referencia o a la hora de repasar alguna cosa. ¿Vale? Puedes darle a pause ahora si quieres al vídeo, coger tu material y cuando estés te vuelves a conectar. Bien, yo ya he cogido el libro, espero que tú también. Y si no, dale a pausa y cógelo, ¿vale? Y de lo que se trata en esta clase es de repasar lo que tendrías que haber visto por tu cuenta la semana pasada, todo lo que está dentro del tema 8, ¿vale? Del libro de lengua, y en concreto hoy vamos a ver, como puedes ver en la pizarra, el concepto de pronombre, ¿vale? Que es lo que se ve aquí, y los dos primeros tipos de pronombres que vamos a estudiar, que son el pronombre personal y el pronombre demostrativo. Si leíste la semana pasada la definición de pronombre, verías que es una palabra que en la oración sustituye al nombre. He puesto el concepto de determinante aquí al lado porque lo vimos en alguno de los temas anteriores y su definición es muy interesante porque es muy parecida a la de pronombre, pero hay una cosa que es clave que distingue al pronombre del determinante, que es lo que está subrayado en azul, ¿vale? Cuando vimos los determinantes estábamos viendo palabras que acompañaban a un nombre para concretar su significado. En este caso, los pronombres son palabras que sustituyen al nombre, es decir, no acompañan al nombre, sino que directamente lo sustituyen. En el libro habrás visto el ejemplo sencillo que se pone aquí, que es muy bueno. Hay una frase que dice: Elena llegó tarde a casa, ella perdió el autobús. Esa palabra, la palabra ella, que está en negrita en el libro, lo puedes ver, lo tienes ahí delante, sustituye a Elena, ¿vale? Y esa palabra está funcionando como un pronombre por eso mismo, ¿vale? Para no decir Elena dos veces, utilizas la palabra ella y la conviertes en un pronombre, ¿vale? Bien, en el libro, aquí en la página 128, perdón, que es donde estamos, que no os lo he dicho, página 128 y 129, se dice que hay como varios pronombres, pero se habla de los dos primeros, ¿vale? Son estos dos, el pronombre personal y el pronombre demostrativo. Como puedes ver, en el primer caso, cuando hablas de los pronombres personales, se dice que son palabras que sustituyen al nombre de seres u objetos, y son estas que están aquí en azul: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ¿vale? Para el femenino. Quiero hacerte ver que aquí hay dos palabras que son especialmente peligrosas, que igual ya te has dado cuenta por tu cuenta, pero son la palabra tú, que la vamos a sacar aquí, y la palabra él, que la vamos a sacar aquí también. La palabra tú y la palabra él son peligrosas porque existe un tú que no tiene tilde, que no es pronombre, y existe un él que no tiene tilde, que no es pronombre, y que ya los vimos en clase. Efectivamente, estamos hablando de determinantes. Este tú era uno de los determinantes posesivos que vimos en clase cuando hablamos de esas palabras que acompañan al nombre e indican posesión o pertenencia. ¿Te acuerdas? Cuando dices, por ejemplo, tu abrigo me gusta mucho, o coge tu mochila, estás utilizando este tú, porque las dos veces estás utilizando este tú delante de un nombre, tu abrigo, tu mochila, y por lo tanto no es un pronombre, ¿vale? Así que es muy interesante ver si el tú lleva tilde o no lleva tilde, porque cuando lleva tilde es un pronombre y cuando no lleva tilde es un determinante, ¿vale? Esto es interesante, ¿eh? Y con él pasa lo mismo, ¿vale? Este él sin tilde lo vimos cuando estudiamos los determinantes artículos. ¿Te acuerdas que había determinados e indeterminados? Y los artículos determinados eran el, la, los, las. Ese él, cuando lo vimos en clase, no tenía tilde. Sin embargo, este él sí que tiene tilde porque no es el determinante artículo determinado que habíamos visto, sino que es un pronombre. Así que toma nota porque esto es interesante, ¿eh? Esta tilde marca la diferencia entre si es un pronombre o un determinante, ¿vale? Por lo tanto, bueno, sin más, que estos son los pronombres personales, los demás no tienen ningún peligro. Cuando veáis estas palabras, normalmente en todas las frases están funcionando como pronombres, ¿vale? Como pronombres personales. Y luego, en el segundo tipo de pronombres que estamos viendo, en los pronombres demostrativos,
Aquí hay una cosa que posiblemente, si la has visto por tu cuenta en casa, igual te ha sonado, y te ha sonado familiar y has dicho, esto me suena de algo. Y es que son palabras que indican la relación de proximidad o lejanía con respecto al nombre que acompañan. Había una definición muy parecida cuando vimos los determinantes demostrativos, que eran palabras que acompañaban al nombre e indicaban proximidad o lejanía. Y de hecho, si te has fijado, los determinantes demostrativos y los pronombres demostrativos son los mismos. Y esto igual alguno cuando lo vio en el libro pensó que era un fallo del libro, pero no, en el libro lo han puesto muy bien. Son las mismas palabras. Estas de aquí, las que salían en el cuadro de los determinantes demostrativos y las que salen ahora en el cuadro de los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. ¿Y cómo podemos saber si una de estas palabras es un pronombre o es un determinante? Pues depende de la frase en la que esté. Tú te fijas en la frase y miras a ver si esta palabra está acompañando a un nombre o sustituyendo a un nombre. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que lo veáis, porque yo creo que esto es de lo más peligroso que puede tener este tema en cuanto a cosas así, ¿no? A tener en cuenta. Pero bueno, vamos a ver una frase. Por ejemplo, en la frase, este coche me gusta más que ese. En esta frase salen dos veces una palabra de las que está aquí. Primero sale este y luego sale ese. Habrá que analizar para saber cuál está funcionando como determinante y cuál como pronombre. Este coche me gusta más que ese. Como te puedes dar cuenta aquí, este es una palabra que está acompañando a la palabra coche. Coche es un nombre. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un pronombre porque no sustituye a un nombre, sino que acompaña a un nombre. Por lo tanto, aquí tendríamos que decir que esto es un determinante. ¿Vale? Este coche es un determinante demostrativo, indica proximidad o lejanía, es un coche que está cerca, este coche. Me gusta más que ese. Lógicamente, estamos hablando también de un coche, pero no se ha puesto más que ese coche, porque ya sabemos que estamos hablando de coches. Pues aquí, esto es un pronombre, porque no hay ningún nombre al que esté acompañando, sino que está sustituyendo al nombre de coche. ¿Vale? Este coche me gusta más que ese. Este es un pronombre demostrativo que está indicando proximidad o lejanía. En este caso, ese está un poco más lejos que este. ¿Vale? ¿Te acuerdas cuando vimos en los determinantes que estos indicaban distancia cerca? Esto es distancia cerca, próxima, distancia media y distancia lejana. ¿Vale? Cuando dices este, esta, estos, estas, estás hablando de algo que tienes muy cerca. Cuando hablas de esa, esos, esas, cuando utilizas estos pronombres, hablas de objetos o de seres u objetos que están un poquito más lejos. Y cuando utilizas estos de aquí, aquel, aquella, aquellos, aquellas, estás haciendo referencia a seres u objetos que están mucho más lejos. ¿Vale? Bueno, pues sin más, esto como recordatorio. Vale, bueno, pues esto es lo primero que quería repasar con vosotros. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio a distancia, ¿vale? Os voy a poner aquí algunas frases, tipo la que hemos visto aquí. Vosotros las vais a copiar en el cuaderno, como hacemos en clase, y os voy a dejar un tiempo para que las hagáis por vuestra cuenta. Bueno, tendréis que darle a pause cuando hayáis copiado las frases, ¿vale? Porque yo no me voy a quedar así callado esperando a que las hagáis. Le dais a pause cuando hayáis copiado las frases, las hacéis por vuestra cuenta, hacéis lo que os voy a decir ahora que tenéis que hacer, y luego las corregimos, para ver si sois capaces de hacerlas vosotros solos. Si resulta que las haces bien tú solo, es que has hecho muy bien el trabajo de la semana anterior y te ha quedado muy claro el concepto de pronombre, pronombre personal y pronombre demostrativo, ¿vale? Que es lo que hemos repasado aquí. Bien, voy a borrar. Tú, si quieres, vete preparando tu cuaderno para copiar las frases que te voy a poner ahora. Te voy a poner además algunas frases de las que pondrían el examen, ¿eh? Vamos a ir directamente a frases interesantes donde pueda haber alguna trampa. O sea que mentalízate y estate atento, ¿eh? Dejo ahí las definiciones de pronombre y de determinante, aunque tú seguro que ya te las sabes. Vamos allá. Primera frase. Aquel día estuve en ese bar con este. Aquel día estuve en ese bar con este. Tu perro
lo sacas tú, no yo. Frase que además hoy en día seguro que hay mucha gente que se pelea por tener perro para poder sacarlo, ¿no? Pues tu perro lo sacas tú, no yo. Tercera. Estas y esas las metes en esta nevera. 4. El coche es de él, coma, no de aquel señor. Vale, entonces ahora de lo que se trata es, una vez que hayas terminado de copiar las frases, te las leo por si no las has podido copiar bien. Aquel día estuve en ese bar con este, tu perro lo sacas tú, no yo, estas y esas las metes en esta nevera, el coche es de él, no de aquel señor. Si ya tienes estas frases bien copiadas en el cuaderno, de lo que se trata ahora es de que con un lápiz, o con el rojo, como te guste más hacerlo, redondees aquellas palabras que pueden funcionar como determinante o como pronombre, ¿vale? De las que hemos visto antes, y las diferencias bien, ¿vale? Por ejemplo, pues aquel día estuve en ese bar con este. Venga, vamos a hacer la primera frase juntos, ¿vale? Lo que habría que hacer es redondear aquel, porque es una palabra que podría ser uno de los determinantes que hemos visto, está acompañando a día y por lo tanto es un determinante. Estuve en ese bar. Nos vuelve a pasar lo mismo, ese bar indica proximidad o lejanía, pero acompaña un nombre, por lo tanto vuelve a ser un determinante. Con este, esta sí que es interesante porque aquí esto es un pronombre, no hay ningún nombre cerca al que esté acompañando, ¿vale? Y por lo tanto es un pronombre demostrativo. Aquí solo han salido pronombres y determinantes demostrativos, pueden salir pronombres personales, que los hemos visto también. Estas 3 frases que quedan las haces por tu cuenta, así que dale a pausa ahora al vídeo, dale a pausa, las haces y luego corregimos. Bien, supongo que si le has vuelto a dar a play es porque lo has hecho, ¿vale? No hagas trampa, porque si no esto no sirve para nada. Entonces ahora coge el rojo o coge algo para corregir y la goma y lo que necesites y vamos a ir haciéndolos aquí y tú vas viendo si en el cuaderno lo has hecho bien tú solo o no, ¿vale? Seguro que sí, ¿eh? Seguro que lo has hecho muy bien porque eres un tío muy listo. Eres un tío muy listo. Bien, tu perro lo sacas tú. A mí aquí lo que me gustaría es preguntarte, como suelo hacer en clase, para que lo digáis vosotros, pero aquí ya lo voy a hacer yo todo. Tu perro lo sacas tú. Aquí tenemos un tú que es muy peligroso porque tú podría llevar tilde o no llevar tilde, tal y como hemos visto antes, y en este caso no lleva tilde precisamente porque está acompañando a un nombre, que es un nombre común, perro, y por lo tanto esto es un determinante, ¿vale? Tu perro lo sacas tú. Sin embargo, un poco más aquí, aquí tienes tú con tilde. Pronombre personal, no está acompañando a ningún nombre, como puedes ver, ¿no? Por lo tanto, le ponemos aquí una P de pronombre. Y en esta frase hay una palabra más que nos interesa, que es esta de aquí, que está sustituyendo a mi nombre, ¿vale? Es un pronombre personal, primera persona del singular. No está acompañando a ningún nombre, ¿vale? Corrígete esa frase, a ver si has tenido todas bien, seguro que sí, muy bien. Estas y esas las metes en esta nevera. Vamos a imaginar que estamos hablando pues, de unas latas de refresco, por ejemplo, ¿no? Estas y esas las metes en esta nevera. Estas y esas son 2 palabras que están además muy cerca, no están diciendo qué son, o sea, no están diciendo estas latas y esas latas, sino que se da por sabido que estamos hablando de latas y por lo tanto no hay nombre, no hay ningún nombre, son 2 pronombres demostrativos, ¿vale? Estas latas que están aquí cerca y esas que están un poco más lejos, ¿vale? Así veis cómo con estas haces referencia a una proximidad cercana y esas un poquito más lejos, ¿no? Estas y esas las metes en esta nevera. Esta, sin embargo, no funciona como pronombre porque, como te habrás dado cuenta, está acompañando a la palabra nevera, que es un nombre. Por lo tanto, esto es un determinante, ¿vale? Mira a ver si no has caído en ninguna de las trampas que ha habido hasta ahora, ¿eh? Última frase, a ver si tienes todas bien. El coche es de él, no de aquel señor. Palabras interesantes aquí. Bueno, lo primero, él, ¿vale? Es una palabra que acompaña a coche y por lo tanto no es un pronombre, es un determinante
artículo, ¿vale? Vamos a poner una D de determinante, artículo determinado, ¿vale? De los que vimos el, la, los, las. Es de él, fíjate, vuelve a salir la palabra él, pero aquí tiene tilde. La tilde siempre te da una pista, ¿vale? Porque si tiene tilde, tanto él como el tú, cuando tiene tilde, siempre es un pronombre. El problema va a ser cuando tengamos que hacer algún dictado, por ejemplo, que tú sepas si estamos utilizando esas palabras como pronombre o como determinante. Pero bueno, vamos a la frase. Es de él, ¿vale? Como puedes ver aquí no hay ningún nombre al que está acompañando y por eso es un pronombre. Y no de aquel acompaña a la palabra señor, que es un nombre y por lo tanto eso es un determinante. ¿Vale? Bien, pues estas son las 4 frases. Esta te la he hecho yo solo, pero espero que las otras 3 las hayas sido capaz de hacerlas tú solo. De momento yo creo que con esta clase puede ser suficiente así como para empezar, ¿no? Iremos viendo más conceptos en futuras clases. Si tienes alguna duda sobre algo o si hay algo que no he explicado bien o quieres hacerme algún comentario, sabes que puedes escribirme pues, a la cuenta de correo electrónico mtrigo@gaztelueta.com para cualquier cosa, para lo que necesites, ¿vale? Como si quieres hacerme tus preguntas por ahí o sugerirme alguna explicación de algo que no haya quedado claro o lo que sea, ¿vale? Chicos, mucho ánimo con todo, ¿vale? Yo seguiré preparando clases para que podáis verlas desde casa y espero que estéis todos muy bien. Venga, nos vemos. Adiós.